América Latina nos vamos rápidamente a Ecuador. Hoy ha sido noticia que la justicia decidió condenar finalmente condena a 5 personas entre 12 a 34 años de cárcel, es decir, 12 años para algunos, 34 años de cárcel para otros 5 personas que han sido condenadas por el asesinato de Fernando Villavicencio, quien fuera candidato presidencial cuando salía de aquel mitin donde recibió un disparo. Él, a través de su periodismo, había expuesto las persecuciones, las diferentes amenazas y, por supuesto, empezó el proceso de investigación para conocer quiénes fueron los perpetradores de este asesinato, pero así también quién fue o quiénes fueron los autores materiales, es decir, quién pidió la cabeza de el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Reitero entonces para usted, la justicia del Ecuador ha decidido hoy dar una condena de 12 años y 34 años de cárcel para 5 condenados. En este momento vamos a conversar en vivo con Amanda Villavicencio, hija del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien lamentablemente fue asesinado allí por la alta violencia en Ecuador. Amanda, ¿cómo estás? Bienvenida a DNews, gracias por este tiempo. Hola, buenas noches, Andrés, gracias a DNews también. Bueno, yo te corrijo, más allá de que el Fernando haya sido asesinado por la violencia, fue asesinado por la narcopolítica que reina aquí en Ecuador, en mi país y en muchos otros países del mundo. El día de hoy tenemos una pequeña primera victoria con un sabor amargo, porque el día de hoy simplemente se han juzgado a 5 procesados por la autoría material del crimen de mi padre, tomando en cuenta que fueron asesinados 8 personas dentro de este proceso, 7 en las cárceles y 1 cuando fue detenido. Justamente quien disparó a mi padre fue asesinado también ese mismo día, murió en flagrancia. Entonces realmente es un primer paso en todo este largo camino que se nos viene encima por la verdad y la responsabilidad de este caso. Y como tú lo has dicho, se han dado 34 años para alias El Invisible y alias La Flaca. Ellos han sido catalogados como autor mediato y coautora, pero únicamente del ámbito material. 3 personas más han sido juzgados como cómplices y a ellos se les ha dado 12 años. Amanda, yo sé que es difícil esta conversación que tenemos, tener que responder este tipo de preguntas, pero ¿estás satisfecha? ¿Está la familia Villavicencio satisfecha con estas condenas que han recibido los culpables? Mira, estas sentencias, sobre todo las 2 de 34 años, 8 meses, son las más altas que se podían esperar. Y las otras de complicidad, pues podían ser mayores. De todas formas, son sentencias máximas, ejemplificadoras, vamos a decir. Sin embargo, como te repito, esto es lo mínimo que esperábamos para estos 5 sobrantes de los autores materiales que quedaban. Justamente incluso sus defensas lo decían, ¿no? Como los asesinos eran otros. Claro, ellos eran los encargados de la logística, los encargados de algunas cosas, incluso se vio en sus cuentas bancarias que recibieron dinero, pero justo aquí se abre por fin esta gran interrogante que es la que realmente nos importa. ¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio? ¿Quién financió este asesinato? Y nosotros tenemos claras pistas de hacia dónde nos lleva estos hilos, porque Fernando Villavicencio fue un hombre incómodo para la narcopolítica aquí en el Ecuador y por esa razón se generó este operativo transnacional para acabar con su vida. Así que ahora simplemente inicia este camino para nosotras y no vamos a descansar, no vamos a rendirnos, porque han habido tantos procesos extraños dentro de esta sentencia. Por ejemplo, lo que les decía, no hay una investigación clara sobre el asesinato de los sicarios, ni sobre por qué el SNAI no ha hecho nada sobre esto. El SNAI son las fuerzas que controlan dentro de la cárcel. Tampoco ha habido sentencias sobre las personas funcionarios públicos del ECU 911 que filtraban la ubicación en tiempo real de nuestro padre. Tampoco se ha dicho nada sobre el Consejo Nacional Electoral, que debía proveer seguridad para Fernando Villavicencio.
Villavicencio. Tampoco los autos ni la seguridad. Claro. La Policía Nacional, incluso en las audiencias, Andrés, se comentó que los altos mandos de la Policía Nacional habrían pedido vacaciones el día exacto del 9 de agosto. Claro. Estos son el general Salinas y el general Samaniego. A ambos personajes se los vio en la clínica de la mujer luego del asesinato de mi padre, tomando fotografías para ver si estaba hecho o no el trabajo. Realmente esas son cosas que no vamos a permitir que Claro. se queden en el aire, y esta familia va a luchar hasta el final de las consecuencias por verdad y responsabilidad. Estabas mencionando y decías, pero ¿quién fue que pidió esto? Es decir, el autor material. ¿Qué saben al respecto de el autor o autores materiales, Amanda? Bueno, con respecto a las investigaciones que hay en Fiscalía, no tenemos idea de nada. Lastimosamente no ha avanzado lo suficiente esa investigación de los autores intelectuales. Se encuentra aún en indagación previa. Sin embargo, nosotros no olvidamos, nunca vamos a olvidar quiénes lo persiguieron durante más de 15 años y, Sí. y quienes formaron este oscuro matrimonio narcopolítico para acabar con su vida. Nosotros no vamos a olvidarnos de todas las investigaciones que Fernando Villavicencio hizo y puso, y ahora tienen un gran impacto no solo a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial. Claro. Ahora vemos a los sentenciados, a Carlos Poli, a Jorge Glass, sentenciados por Ujú. los casos que denunció Fernando Villavicencio. Entonces no vamos a permitir que se salgan con la suya. Claro, yo me voy a quedar con tu corrección, la que me hiciste al inicio. Yo decía los altos niveles de violencia y al pan pan y al vino vino, ¿no? Llamemos las cosas por su nombre, la Es. narcopolítica. En esta misma sinceridad que tenemos, Amanda, y la cual te agradezco, ¿qué se sabe de alias Chino Honda? ¿Quién es? Bueno, alias Chino Honda está vinculado a los autores materiales. El Chino Honda es un personaje que está preso, tiene 34 años de prisión. Él fue el asesino de Harrison Salcedo. Este señor era un abogado, alias Hulk, además, este señor era el abogado de Jorge Glass y también de Rasquiña, que era otro mafioso. Entonces realmente nos vamos dando cuenta que además en los chats de Metástasis, de este caso que impactó en el Ecuador sobre la toma de la justicia aquí en Ecuador, se Sí. veía que Leandro Norero fue quien mandó a matar a Harrison Salcedo. Entonces ahí podemos ir atando los puntos. Claro. Leandro Norero, líder de los Lobos, parte del proceso de pacificación de bandas en el Ecuador, al igual que el Chino Honda. Todas estas personas desde la cárcel son capaces de planificar este tipo de actos. El Chino Honda también estaría vinculado a todo este proceso. Hay otros personajes también que no habían sido vinculados antes, que se irá vinculando, pero sobre todo son estos eslabones los que nos permiten ir conectando con las mafias narcopolíticas, las Sí. cabezas de las mafias narcopolíticas, que son realmente por los que vamos a ir, porque no vamos a permitir que el crimen de mi padre sea en vano, que esta sangre que se ha derramado quede ahí en la impunidad. Este es un momento histórico para Sí. nuestro país, y todo ha cambiado a partir de la muerte de mi padre. Ahora se ha desnudado la Sí. narcopolítica y los ciudadanos lo único que podemos hacer es dejar de votar por las mafias y por las Claro. mafias enquistadas en los partidos políticos. Amanda, mencionabas lo que tu padre significaba para los narcos políticos, pero ¿qué significó Fernando Villavicencio para la historia de tu país? Bueno, Fernando Villavicencio fue un periodista valiente que levantó la voz no solo por él, ni por dos, ni por tres, sino por 18 millones de ecuatorianos que estábamos siendo violentados en nuestra soberanía, violentados en nuestro derecho a vivir en un país libre de mafias. Lo que a mí me sorprende, Andrés, es que los políticos de ahora y los narcotraficantes y toda esta gente que pertenece al mundo del crimen organizado no comprenda que todo lo que hacen contra nuestro propio país lo hacen contra ellos mismos. Este es el país en el que viven sus hijos, este es el país en el que vivirán sus nietos, y somos nosotros quienes debemos hacernos cargo de lo que está pasando en nuestro país. Pienso que Fernando Villavicencio fue ese fuego valiente que se encendió en todos nuestros corazones cuando él iba a las plazas y con su voz valiente llenaba de esperanza los corazones de los ecuatorianos que querían ese cambio. Y por eso asesinaron a Fernando Villavicencio, porque él iba a ganar y él no iba a pactar con las mafias, como vemos que ahora sucede en este gobierno. Y ahora el gobierno se hace sorprendido de los pactos de impunidad que existen, cuando desde el inicio se vieron esos pactos. Ese gobierno que hasta ahora no da una sola palabra por el caso de Fernando Villavicencio. Este no fue un crimen de delincuencia común, como pretende decir la Asamblea Nacional. Este es un crimen tremendamente importante para la historia política de nuestro país. Y si no lo solucionamos ahora, esas heridas
se van a llenar de pus y quienes van a pagar esos platos rotos son sus hijos. Ni siquiera Claro. ustedes, sus hijos. ¿Ese es el país que les quieren dejar a sus hijos? Bien, con esa interrogante retórica, te agradezco, Amanda Villavicencio, por tus palabras y por supuesto Gracias, seguiremos muy Andrés. de cerca todo y cómo evolucione. Nos encontramos más adelante. Buenas noches para ti. Gracias, Andrés.